Saludos cordiales, es la maestra Annie Lorenzo. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de cómo determinar correctamente la lente apropiada para los defectos de refracción de la miopía y la hipermetropía. Pero antes vamos a repasar algunos conceptos. Por ejemplo, un ojo normal es aquel que tiene las dimensiones correctas, de modo que los rayos de luz de un objeto que observemos caen apropiadamente en una parte posterior a nuestro ojo llamada retina. Sí, esta viene siendo la pantalla en donde deben caer los rayos de luz para formar correctamente la imagen de lo que observemos. Pero en algunas ocasiones, pues está afectada nuestra visión lejana y pues tenemos un ojo, por lo tanto, con miopía. Esto es debido a que el globo ocular o está más largo de lo normal o a que la córnea, que es una parte transparente que tenemos en la posición anterior a nuestro ojo, pues está un poquito más curva de lo normal. En ese modo, entonces, los rayos de luz no caen en la retina, sino que caen antes de donde se ubica la retina, que tiene pues las células fotorreceptoras que recibirían esa luz y formasen la imagen adecuadamente. De igual manera, pues una persona puede tener su globo ocular más corto de lo normal o entonces la curvatura de la córnea es insuficiente. De ese modo, entonces tampoco los rayos de luz caen en la retina de ese ojo donde debería pues caer, sino que entonces los rayos se enfocarían detrás de esa retina, haciendo por lo tanto que la persona pues no pueda ver correctamente los objetos cercanos. Por eso el ojo miope básicamente también se le llama el efecto o defecto de la visión lejana, mientras que la hipermetropía el defecto de la visión cercana. Algunas formas para corregir estos defectos de refracción de la visión están en usar lentes de anteojos o usar lentes de contacto, y también otra alternativa es una cirugía láser. Sin embargo, para utilizar lentes de anteojos o lentes de contacto, los mismos tienen que tener o decidir primero pues cuál es el tipo de lente apropiado y también la potencia que tiene la lente. Por ejemplo, en el caso de la miopía y la hipermetropía, distinguimos dos tipos de lentes principales, que son las lentes divergentes y las lentes convergentes. Las lentes divergentes son aquellas que son más estrechas en el centro y son más anchas en los extremos, mientras que la lente convergente es lo contrario, son aquellas que en el centro son más gruesas, más anchas que en los extremos. Entonces, además de la diferencia visual de ambos lentes, los lentes divergentes, el nombre de divergente se refiere a que cuando los rayos de luz llegan a esa lente, pues se divergen o se separan, ¿ven? En este caso han llegado paralelo y vemos cómo acá del otro lado, luego de que se han refractado, es como que se alejan, ¿de acuerdo? Mientras que la lente convergente, pues a diferencia de la lente divergente, cuando los rayos de luz llegan a esta lente, pues al refractarse del otro lado, pues todos convergen en un mismo punto, ¿sí? Llamado foco. Entonces, puesto que en la miopía el ojo está más alargado de lo normal y los rayos no alcanzan a llegar a la retina, pues se puede corregir con una lente divergente, porque como separa los rayos, pues los aleja para que caigan en la retina real de esa persona que la tiene pues más alejada. En el caso de la hipermetropía, pues se utilizan lentes convergentes para corregirla, porque como hacen converger los rayos en un punto, a la vez entonces acerca los rayos. Entonces, al ponerlo delante de un ojo con hipermetropía, pues acercan los rayos de luz para que caigan delante donde se encuentra ahora la retina real de esa persona. Entonces, por ejemplo, vamos a determinar el tipo de lente de contacto apropiado para una persona con hipermetropía, en el cual su punto cercano está a 100 centímetros delante de su ojo y necesita ver con claridad un objeto situado a 25 centímetros delante de él. Entonces, para esto vamos a utilizar la siguiente ecuación, en la cual se nos dice que 1 sobre f, que representa la distancia focal, es igual a 1 sobre s, que representa la distancia del objeto, más 1 sobre S con la comita, que representa la distancia de la imagen. Entonces vamos a ver cuál viene siendo cada uno de nuestros datos para sustituirlos en la ecuación. Por ejemplo, ya sabemos que F representa la distancia focal, es decir, la distancia desde la lente hasta un punto donde convergen todos los rayos de luz. Entonces tenemos S, la distancia del objeto, y S con la coma, la distancia a imagen. Viendo nuestros datos, vemos que la distancia del objeto
se encuentra a 25 centímetros del ojo. Ya sabemos que es ese valor numérico de 25. Sin embargo, tenemos que saber cuál sería el signo correcto, porque la regla de signo para la distancia del objeto nos dice que será positiva si el objeto está del mismo lado que la luz entrante, o de lo contrario, entonces sería negativa. Entonces, en nuestro caso, acá está el objeto a 25 centímetros delante del ojo, por lo que va a estar entonces delante también de la lente. Y como vemos, el objeto se encuentra del lado izquierdo de la lente y a la vez la luz que va a entrar a la lente pues también está del lado izquierdo, por lo que cumplimos con la condición de que la distancia del objeto sea positiva, ¿sí? Porque ambos están del mismo lado. Entonces tenemos que esos 25 centímetros pues van a ser positivos. De igual manera, pues para la distancia de la imagen debemos tener en cuenta las reglas de los signos. Para la distancia a imagen, esta va a ser positiva si la imagen está del mismo lado que la luz saliente. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, la imagen va a enfocarse delante de la lente, es decir, a la izquierda de la lente, mientras que la luz saliente es la luz que ya ha atravesado la lente, es decir, que ha sido refractada por la lente, que en este caso pues está del otro lado, está del lado derecho de la lente. Entonces, como la imagen no está del mismo lado que la luz saliente, pues en nuestro caso esa distancia imagen va a ser negativa. Entonces, esos 100 centímetros deben ser negativos, ¿sí? Menos 100. Ahora bien, ¿por qué puse como distancia imagen la misma distancia en la que se nos daba el punto cercano del ojo hipermétrope? Eso es porque el ojo con hipermetropía ya vimos que está más corto de lo normal y por lo tanto no ve con claridad los objetos cercanos. Entonces, el punto cercano de ese ojo hipermétrope viene siendo ya la distancia más corta en la cual ese ojo puede ver con claridad. Es decir, una distancia más pequeña que esa pues no haría posible que esa persona hipermétrope pues pueda ver claramente. Por lo que esa lente debe hacer que la imagen del objeto caiga precisamente en ese punto cercano de 100 centímetros para que el ojo lo pueda ver con claridad, ¿sí? Por eso nuestra distancia imagen pues va a ser la misma del punto cercano de ese ojo hipermétrope. Entonces ya podemos sustituir en nuestra ecuación teniendo la distancia objeto 25 y la imagen menos 100. Entonces acá tenemos una suma de fracciones. Para sumar fracciones podemos considerar que podemos multiplicar el numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción como si fuese multiplicar en cruz y el denominador de la primera con el numerador de la segunda entre la multiplicación de ambos denominadores. Es decir, tendríamos 1 por menos 100, que es menos 100, más 25 por 1, que es 25, entre 25 por menos 100, que es menos 2500. Entonces, nos quedaría en la parte del numerador menos 100 más 25, que es menos 75, entre menos 2500. Arriba, como tenemos suma de centímetro más centímetro, nos quedaría el mismo centímetro. Y debajo, como se ha multiplicado centímetro por centímetro, pues nos quedaría centímetro cuadrado. Entonces, como vemos que del lado izquierdo tenemos 1 sobre la distancia focal y del lado derecho tenemos también una fracción, si aplicamos la misma operación de ambos lados de la fracción, esta no se altera. Entonces, por ejemplo, podemos buscar el recíproco, es decir, invertir el orden de la fracción, poner el denominador arriba y el numerador debajo. Entonces, tendríamos que del lado izquierdo, pues tendríamos que la distancia focal f es igual también al recíproco del lado derecho, que sería invertir acá el orden de estos valores, el menos 2500 arriba y el menos 75 abajo como denominador. Entonces ya tenemos que el foco, la distancia focal, va a ser menos 2500 entre menos 75, que es igual a 33. Menos entre menos es igual a más y centímetro cuadrado entre centímetro es igual a centímetro. Entonces, ¿qué sucede? Que la distancia focal nos ha dado un valor de 33 y ha sido positivo. ¿Y eso qué quiere decir? Cuando la distancia focal es positiva, corresponde a un tipo de lente convergente. Entonces ya sabemos que para corregir este ojo hipermétrope se necesita una lente de tipo convergente con una distancia focal de 33. Ahora bien, necesitamos saber con esa distancia focal cuál sería entonces la potencia de nuestra lente. La potencia es el recíproco de la distancia focal, pero en la unidad de metros y la hemos obtenido en centímetros. Entonces vamos a llevar primero esa distancia focal a la unidad de centímetros, tomando en cuenta que en un metro hay 100 centímetros.
por lo que podríamos multiplicar por la equivalencia de que en 1 metro hay 100 centímetros como si fuese una fracción, en donde tenemos centímetros arriba y por lo tanto la equivalencia pondremos centímetro debajo para que se pueda eliminar esa unidad y dejarla en la unidad que queremos, que es en la unidad de metros. En otras palabras, para llevar de centímetro a metro, basta con dividir nuestro valor entre 100. Entonces tendremos 33 por 1, 33 entre 100, que es igual a 0.33 metros. Entonces, como ya tenemos la distancia focal y la potencia es 1 entre esa distancia focal, pues vamos a tener que es 1 entre 0.33 metros, que es igual a 3. La unidad de la potencia se le conoce como dioptrías. Entonces ya sabemos que la potencia de esta lente, que sabemos que ya es de tipo convergente, pues debe ser de 3 dioptrías. Y de ese modo, pues se va a corregir el defecto visual de la hipermetropía con esta lente de contacto. Fíjense que acá pues en la imagen podemos observar básicamente cómo la lente convergente ha ocasionado que este objeto proyecte la imagen justo en el punto cercano donde queríamos. Ahora vamos a determinar la lente apropiada, pero para un ojo con miopía. Acá se nos dice que el punto lejano está a 50 centímetros delante del ojo. Fíjense que a diferencia de ahorita que se nos hablaba de un punto cercano, ahora se nos habla de un punto lejano. Esto es porque el ojo miope habíamos visto que afecta era la visión lejana. Entonces el punto lejano de ese ojo miope sería la distancia más lejos en el cual esa persona todavía puede ver con claridad. Es decir, que si un objeto se encuentra a una distancia mayor de ese punto lejano, pues el ojo miope no lo va a poder ver con claridad. En este caso, si el objeto se encuentra a una mayor distancia de 50 centímetros, por ejemplo, si está a 51 centímetros, pues este ojo no lo va a poder distinguir claramente. Entonces, para ver con claridad un objeto que esté situado en el infinito, cuando se nos dice que el objeto está en el infinito, lo que quiere decir es que el objeto se encuentra bastante lejano del ojo. Entonces, ¿qué lentes de anteojos se requiere? A diferencia de ahorita que utilizamos unos lentes de contacto que van en el interior del ojo, los lentes de anteojos van en la parte exterior al ojo, por lo que van a estar a una distancia determinada de nuestro ojo. En este caso vamos a suponer que está a 2 centímetros delante del ojo esa lente de anteojos, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar la misma ecuación de ahorita tomando en cuenta cuál sería la distancia objeto y la distancia imagen. Acá se nos dice que para ver con claridad un objeto situado en el infinito, por lo que ya sabemos que la distancia del objeto va a corresponder a ese infinito. Mientras que se nos indica que, por ejemplo, el ojo miope tiene un punto lejano a 50 centímetros. Entonces queremos que la imagen esté a una distancia que sea exactamente la misma del punto lejano de ese ojo miope, para que así pues pueda ver esa imagen con claridad, ¿de acuerdo? Entonces queremos que esa sea nuestra distancia imagen. Sin embargo, debemos recordar que como ahora esa lente va a estar a 2 centímetros delante de nuestro ojo, pues si el punto pues lejano de esa persona está a 50 centímetros, pues debemos restarle esos 2 centímetros que se encuentran entre el ojo y la lente. Es decir, que en nuestro caso, pues la distancia imagen va a corresponder a los 50 centímetros del punto lejano menos los 2 centímetros, la distancia de la lente al ojo. Pero tenemos que considerar también la regla de los signos. Por ejemplo, si la imagen está del mismo lado que la luz saliente, ya sabemos que la distancia imagen debe ser positiva o de lo contrario debe ser negativa. Entonces, en este caso, pues la imagen se va a formar delante de la lente, mientras que la luz saliente que ha pasado, pues la lente se ha refractado del lado derecho. Entonces, no están del mismo lado, por lo que esta distancia imagen debe ser negativa, por lo que nuestros 48 centímetros debe ser negativo. Entonces, ya lo podemos sustituir en nuestra ecuación, viendo que en esta expresión 1 sobre infinito, esto nos daría igual a un valor 0, por lo que 1 sobre la distancia focal nos quedaría igual a 1 sobre menos 48 centímetros.
Entonces ya fácilmente podemos buscar el recíproco de ambas fracciones de nuestra ecuación. Del lado izquierdo, invirtiendo el orden, tenemos la distancia focal arriba, y del lado derecho, pues también invirtiendo el orden, tendremos 48 centímetros en la parte del numerador, entre 1 que si queremos no lo marcamos, porque menos 48 entre 1 pues nos queda el mismo, menos 48. Entonces fíjense que ya sabemos que la distancia focal de la lente es de menos 48 centímetros para que logre lo que queríamos. Entonces, acá viendo el signo de esa distancia focal, que es negativo, nos dice que ahora eso corresponde a un tipo de lente pero divergente. Como habíamos dicho al inicio, para un ojo miope pues se debe colocar un tipo de lente divergente, que por eso se le llama también lente negativa. Entonces, vamos ahora a determinar cuál debe ser la potencia de esa lente divergente, tomando en cuenta que la potencia es el recíproco de la distancia focal, pero en la unidad de metros. Por lo que vamos a convertir nuestra distancia focal de menos 48 centímetros a metros, que sería lo mismo que dividir el valor entre 100. 48 entre 100 nos da 0.48. Como es un valor negativo, pues el resultado en metros también es negativo. Y ya podemos sustituir en la ecuación de la potencia, que sería 1 sobre menos 0.48, que nos da un valor de menos 2.1 dioptrías. Por lo que ya sabemos que para corregir este ojo miope y para que pueda ver con claridad un objeto situado bastante lejos, pues debemos utilizar una lente divergente con una potencia de menos 2.1 dioptrías. De esa manera, pues la imagen del objeto que observe va a estar en el punto lejano de esa persona y la va a poder observar con claridad.